En cuanto a la desacción de funciones de esta Consellería sobre la supervisión de la calidad de los libros de texto con los que se trabaja en los centros educativos y que la Inspección Educativa está dejando pasar, ¿qué actuaciones tiene previsto poner en marcha para evitar el tratamiento discriminatorio que se da a la lengua asturiana en los libros de texto con respecto a las demás lenguas del Estado? Buenos días, consejero. Me alegra comprobar que en el fondo probablemente estamos de acuerdo, algo que también creo que en cierta manera sabíamos. Una vez más lo que nos encontramos es con la triste realidad del desprecio sistemático al que se enfrenta nuestra lengua. Como ya se ha comentado, nos encontramos un libro de primero de bachillerato de la editorial del Vives que plantea en su apartado de situación lingüística de España que el asturiano es un dialecto del español. Sabemos, como ha comentado en su intervención, que la selección de materiales, incluidos los libros de texto, son competencia de los centros, pero como usted mismo acaba de admitir, la responsabilidad última sobre la calidad del aprendizaje corresponde a su consejería, a través del servicio en concreto de inspección educativa. La inspección del sistema educativo es una de las obligaciones que la Constitución atribuye a los poderes públicos y en la que han insistido en las diferentes leyes de educación. La LOMCE, en este sentido, repite de forma literal lo que contenía su predecesora LOE, diciendo que la inspección educativa se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema y la calidad y la equidad en la enseñanza. Insisto, asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la mejora del sistema y la calidad de la enseñanza. Respecto al cumplimiento de las leyes, vemos en este caso concreto una vulneración clara de la Ley de Uso y Promoción del asturiano. Lo preocupante no es el caso concreto, sino la extensión del mismo, y un poco más adelante comentaré algo al respecto. Sobre la garantía de derechos, todos sabemos ya la consideración del asturiano en diferentes declaraciones y normativas internacionales a las que desde luego nuestro grupo parlamentario y nuestra organización se suma. Y de la calidad de la enseñanza, desde luego, podríamos decir mucho acerca del rigor científico que tiene este libro en concreto sobre el hecho en cuestión. Esto es importante porque se trata de tres cuestiones básicas de la educación: el respeto de las normas comunes, el ejercicio de derechos y la prevalencia del cientificismo. A la vista de este caso nos surge una duda, que sería cómo actuaría la Consejería de Educación de Asturias si un libro de biología dijera, por ejemplo, que la mujer proviene de la costilla del hombre, ¿no? No sabemos si remitiría una carta a la editorial o si elaboraría un informe y pediría la retirada inmediata de este material. Quizá pueda parecer un ejemplo extremo, pero nos atrevemos a decir sin lugar a dudas que la incorrección científica es del mismo rango, sustentada en preceptos de diversa índole si quiere, pero una absoluta barbaridad en cualquier caso. Creencias religiosas, en el caso de la costilla de Adán, creencias basadas en el nacionalismo lingüístico en el segundo. ¿Por qué, nos preguntamos, para un caso así se actuaría, y no nos cabe ninguna duda, con contundencia, y con respecto al tratamiento del asturiano nos limitamos a enviar una carta a la editorial? El hecho es igual de grave, ya que en el fondo de la cuestión subyace una falta de respeto a lo que sostiene la comunidad científica internacional en lo que respecta a la consideración del asturiano como una lengua más de las que conviven en toda la península ibérica. En este sentido nos gustaría señalarle lo que para nosotros sería casi una dejación de funciones por parte de la Consejería, y es que en el año 2006 se elaboró un estudio que está colgado en la web de la Consejería, titulado La lengua asturiana, los libros de texto, tratamiento y ajuste al marco curricular, elaborado, como digo, en 2006, publicado en 2007. En este estudio, en las conclusiones, ya señalaba, y leo literalmente: es preciso observar también que los datos que los libros proporcionan sobre la lengua asturiana son a veces equívocos, véanse los datos sobre la denominación, en otros momentos imprecisos, como los que se ofrecen sobre las características lingüísticas del asturiano, a menudo escasos, como pasa con los ejercicios y la ejemplificación, en ocasiones inexistentes, como los datos que nos ofrecen sobre la literatura asturiana, y casi siempre carentes de actualización, como es el caso de las alusiones a la lengua asturiana como un dialecto histórico o una modalidad lingüística desaparecida
conocida de la que quedan algunos restos. Lo que me parece especialmente preocupante es que en el anexo final de este estudio, donde se hace una relación de fichas con contenidos de diversas editoriales, copiando a modo de ejemplo los contenidos que presentan en sus textos, hay una ficha en concreto sobre el libro de primero de bachillerato de lengua castellana y literatura de la editorial Edelvives, es decir, el mismo libro del mismo curso, de la misma asignatura que el que ahora ha provocado esta llamada de atención, y que decía al respecto del aragonés y asturleonés: estos dialectos no llegaron a configurarse como lenguas debido a la permanencia del castellano en sus zonas respectivas, siendo relegados a la condición rural. Esto, insisto, un estudio de 2006 colgado de la propia página de la Consejería. Entendemos que se debería quizá haber actuado entonces para prevenir que 10 años después siguiéramos en la misma situación. Pero es que además la gravedad de la incorrección científica no es lo único alarmante, y es que se ha insistido en esta consideración del asturiano como un dialecto del español, pero en uno de los márgenes, no sé si se ha percatado, hace una pregunta dirigida al alumnado, que yo le reformulo y que podría contenerse en otro libro de otra época. ¿Qué pensaríamos si a día de hoy en un libro de primero de bachillerato se formulara la siguiente pregunta? ¿Piensas que la diversidad étnica es un peligro para la unidad de la raza o supone un enriquecimiento para el país? Pues lo mismo aplicado a la lengua aparece en la misma página que usted ha citado. ¿Piensas que la diversidad lingüística es un peligro para la unidad del idioma? No sé si se había percatado de esta pregunta formulada a alumnos de primero de bachillerato, pero nos parece un absoluto escándalo. Antes mencionaba el nacionalismo lingüístico, que el asturiano se presente como un dialecto del castellano, utilizando el discurso de los dialectos históricos del latín que no pudieron llegar a lengua desde el año 2006, insisto, hasta ahora, no es algo ajeno al resto de realidades de un Estado, incluidos la discriminación, la xenofobia y la vulneración sistemática de derechos. Es el argumento clásico del nacionalismo lingüístico español, sin base científica, un concepto muy arraigado además, o un discurso muy arraigado en España. La diferencia entre lengua y dialecto, asumiendo que dialecto es algo inferior y no en relación al origen de una lengua. Señoría, es una especificidad, es una especificidad española que nadie más importó. Como resulta evidente, un concepto ad hoc, creado nada más que para negar la categoría de lengua, entre ellas el asturiano. No tiene nada que ver, estará de acuerdo conmigo, con la ciencia lingüística. Para el nacionalismo lingüístico, la diversidad interna es una especie de prehistoria odiosa que hay que superar en pos de una unicidad, de un modelo lingüístico lo más monolítico y unitario posible, que nos ponga a la altura de los modelos unicistas y diversofóbicos, que son la única medida que conocen. Y así las lenguas que no consigan ese supuesto estado de perfección no son lenguas verdaderas, son otra cosa, evidentemente inferior. Este material no solo es deficiente, es absolutamente escandaloso que esté en nuestras aulas a día de hoy. Le pediría una actuación más contundente y un compromiso público en este pleno donde nos encontramos los representantes de toda la sociedad asturiana. Que este tipo de textos científicos desaparezcan de las aulas y que se lleve a cabo una inspección educativa en la que se revise todos los materiales que se utilizan en las aulas para que estos se ajusten tanto a la legislación vigente como a los paradigmas de la disciplina lingüística avalados por el conjunto de la comunidad científica. Nos gustaría que fuera su compromiso, y desde nuestro grupo parlamentario se lo traslado muy a mi pesar, por la cordialidad con la que siempre responde a nuestras preguntas como una exigencia.